Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de la enseñanza para explorar un viaje que es, de verdad, fascinante, el de la práctica docente reflexiva. Vamos a ver cómo un profesor o una profesora puede darle una vuelta de tuerca a su día a día en el aula. Venga, vamos a empezar con una pregunta que parece sencilla pero que tiene mucha miga. ¿Qué es lo que de verdad hace que un docente sea excelente? Podríamos pensar, no sé, en que sabe mucho de su materia o que controla muy bien la clase, pero la respuesta es bastante más compleja de lo que parece. Y aquí, justo aquí, está el quid de la cuestión de lo que vamos a ver hoy. La clave no está solo en el acto de enseñar, de soltar el contenido y ya. No, está en la capacidad de pararse a pensar, a reflexionar sobre esa enseñanza. Es un pequeño cambio de chip que, la verdad, lo cambia todo. Para entender bien esto, vamos a hablar de un concepto que es fundamental, el docente como un agente reflexivo. ¿Qué significa esto? Pues que no es alguien que simplemente ejecuta un programa, sino una persona que piensa críticamente sobre lo que hace para poder mejorarlo. Claro, para que todo esto no se quede en palabras bonitas, qué mejor que verlo con un caso práctico. Vamos a seguir la historia de un proyecto real, uno llamado Vida Saludable, que se hizo en una clase de ciencias de secundaria. Vamos a ver el viaje de este docente paso a paso. Y todo viaje pues empieza por el principio, el plan. Vamos a ver cómo se diseñó este proyecto antes de que los estudiantes entraran por la puerta. Es la fase de la pizarra, del papel, de la planificación. A ver, sobre el papel, el plan pintaba muy bien, ¿a que sí? Tenía objetivos súper claros como hacer que la ciencia no fuera algo abstracto, sino algo conectado con la vida de los chavales. Además, apostaba por el trabajo en equipo y, bueno, dejaba muy claro cómo se iba a evaluar. Parecía una estructura a prueba de bombas. Pero ojo, que aquí viene lo interesante. Lo más interesante de esta planificación no fue solo organizar los temas del libro, que es lo que vemos a la izquierda. No. La reflexión previa llevó al docente a un aprendizaje clave, que vemos a la derecha. Darse cuenta de que tenía que adelantarse a los posibles roces y problemas entre los alumnos. Esto ya nos dice que planificar es mucho más que organizar el temario. Y ahora, a la acción. Pasamos de la teoría a la práctica. Aquí es donde el plan perfecto se topa de bruces con la realidad, que siempre es mucho más caótica y, bueno, mucho más viva. Es la hora de la verdad. Este gráfico lo resume de maravilla. Fijaos, por un lado, la motivación de los estudiantes. ¡Por las nubes! Un 90%, casi a tope. Se notaba que el tema les interesaba de verdad. Pero, ¿qué pasó por otro lado? Pues que empezaron a surgir conflictos en los grupos. Y esta es la realidad de la enseñanza. Éxito y desafío. Ahí, viviendo juntos. Y es justo ahí, en medio de ese caos controlado, donde el docente tiene una especie de revelación. Esta frase lo dice todo. Es el corazón de la historia. Se dio cuenta de que su trabajo no era solo ser un experto en ciencia, sino que tenía que ser un guía, un mediador en el crecimiento de sus alumnos. Un cambio de perspectiva brutal. Vale, el proyecto se acaba. ¿Y ahora qué? Pues llega el momento de sentarse, respirar hondo y mirar atrás. Es en esta fase, la de después de la acción, donde se sacan los aprendizajes más potentes, tanto para los alumnos como sobre todo para el propio docente. Si nos fijamos en los números, en lo puramente académico, pues oye, fue un éxito. El 80% del alumnado entendió bien de qué iba el tema. Esto nos dice que, en cuanto a contenidos, el proyecto funcionó como se esperaba. Pero claro, la cosa no se queda solo en ese número. Esta tabla nos da una foto mucho más completa. En la columna de puntos fuertes, pues genial, mucha participación, mejoraron al hablar en público, pero en áreas de oportunidad es donde está el oro. Se vio que algunos dependían mucho de otros, que costaba argumentar con lenguaje científico, y la gran revelación: hay que evaluar todo el camino, no solo la foto final. Entonces, si tuviéramos que sacar las grandes lecciones de esta experiencia, ¿con qué nos quedaríamos? Pues mirad, varias cosas súper importantes. La primera, que evaluar no es solo poner una nota, sino ayudar a crecer. La segunda, que un profe no solo maneja datos, también maneja emociones. La tercera, que se aprende de verdad cuando lo que estudias te toca de cerca. Y quizás la más importante, que el cómo se llega a la meta es tan valioso como la meta misma. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión, que en realidad no es un final, para nada. Porque la reflexión no es una estación de llegada, es el motor que hace que el viaje de un profesional nunca se detenga. Así que, ¿en qué se traduce todo esto? En llegar a ser un agente reflexivo. Y esto, que suena así como muy técnico, en el fondo es algo muy sencillo. Es ser un profesional que no solo hace las cosas, sino que entiende por qué las hace, y que es capaz de cambiar y adaptarse a lo que sus alumnos necesitan en cada momento. Y mirad, este esquema es, por así decirlo, el mapa del tesoro. Es el ciclo de la práctica reflexiva. Se planifica, se actúa, se evalúa lo que ha pasado y, el paso fundamental, se reflexiona sobre todo ello para que la siguiente planificación sea todavía mejor. Es un bucle,
una rueda que no para de girar y que te empuja a mejorar sin parar. Al final, la conclusión es bastante potente. Reflexionar de forma consciente es lo que nos hace mejorar, da igual a qué nos dediquemos. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, una para que cada cual se la lleve a casa. En la propia práctica profesional, ¿cuál es la siguiente reflexión que toca hacer para dar el próximo paso?